Estamos una vez más con Emilio Carrillo y Sandra Valencia. Hoy queremos traeros de lo político económico a lo humano con Sandra y con Emilio, porque Emilio trabaja desde la economía y desde el crecimiento personal y Sandra desde la geopolítica. Un momentito que esto se ha desconectado aquí. Muy bien. Os decía, estamos en YouTube ahora mismo en directo, que estamos con Emilio y con Sandra tratando la actualidad geopolítica y económica, pero vamos a mirarla desde un lugar especial. Vamos a mirarla desde lo geopolítico y lo económico, pero hacia lo humano. La clave, comentábamos ahora, era cómo aterrizamos las noticias para que podamos digerirlas sin que el miedo nos paralice. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Sandra. Gracias, Leonor, encantada de estar contigo y un honor también estar compartiendo con el gran Emilio Carrillo, muy respetado. Un abrazo para todos los oyentes, televidentes, suscriptores y internautas que se están conectando a esta hora. Muchas gracias también, Leonor, de mi parte. Muchas gracias a ti, Sandra, y es un placer el compartir con vosotros. Muy bien, bienvenidos. Pues, ¿por dónde queréis que empecemos? Ahora mismo tenemos, así, lo más candente es lo que está sucediendo en Francia. Me gustaría que desde vuestra mirada nos contarais un poco cómo veis lo que está sucediendo en Francia, qué actores están influyendo y desde dónde, desde qué parte humana podemos digerirlo mejor. Bien, ¿quieres que comience yo o comencemos? Venga, fenomenal, Sandra. Francia viene con un proceso que yo creo que le ha dejado muchas lecciones al mundo desde hace aproximadamente 6 meses. En enero veíamos de 2023 cómo empezaban esos primeros brotes pidiendo justicia, aparentemente por una reforma que, si se quiere ver geopolíticamente, está causando mucho revuelo en varios países, porque hay algo que a mí me parece muy particular. No sé, Emilia ahorita me dice su punto de vista, pero es como si en todos los países estuvieran tratando de reformar sistema de pensiones, sistema de salud. Por lo menos en América Latina. Yo ahora estoy en Estados Unidos, pero en Colombia, que es mi país origen, es también motivo de discusión. Y entonces veíamos una Francia que desde enero empezaba con esos primeros brotes y decíamos, no, pero solo es un tema político. Y no, tiene que ver mucho con lo humano, que yo creo que involucra tres aspectos cruciales. Uno, el tema de la familia, que siempre quieres tener ese instinto protector con la familia. Dos, la dignidad, porque consideran que ya han trabajado suficiente y que 2 años más de trabajar, digamos, o 2 años, que significa un momento de la vida en el que quisieran de pronto vivir ya más tranquilamente, que les impliquen tener que seguir trabajando, pues eso hace parte también de estos revuelos que se están viviendo. Pero de otro lado, creo que también hay un inconformismo con la transformación que se está viviendo en el mundo, y donde vemos que Francia sí que ha sido uno de esos países que más titulares ha causado en la prensa mundial. No es gratis que hayan empezado allí desde enero todos estos levantamientos, si se quiere ver, y que poco a poco los hayamos visto también en otros países donde además estos temas de reformas son similares o también están, digamos, en la palestra pública, ¿no? Ahora, puede que después de esa discusión de la reforma de pensiones, hoy en día sigan viniendo otros titulares donde dicen, no, es que ahora están protestando por algo diferente, pero cuando tú te vas a mirar al trasfondo, todo tiene que ver con una petición de que las reglas del juego no cambien dentro de esta transformación que está viviendo el mundo. Esto, como traduciéndolo un poco de lo político a lo humano, la gente siente que le están cambiando las reglas del juego a nivel político, a nivel social y a nivel económico. Y esto no le gusta ni a ninguna civilización, ni a ninguna sociedad, y esto hace que se empiecen a ver cada vez más frecuentes protestas en diversos lugares del mundo. Y bueno, ahí sí te devuelvo la palabra a Emilio, que me encantaría escuchar también su punto de vista. Pues comparto tu criterio, Sandra. Creo que hay que ponerlo en una cierta perspectiva, porque hemos vivido unos años que han sido una especie de isla. Yo creo que esa isla va a tener consecuencias, no es por tanto algo aislado, pero para entender mejor lo que quiero compartir, hemos tenido una especie de isla de la mano de la pandemia. La pandemia, cuando empieza a surgir, estamos hablando del tramo final del 19, principio del año 20, yo creo que tenemos que recordar lo que se estaba viviendo en el mundo en los meses y en los años previos a la pandemia.
Por ejemplo, estamos hablando de las denominadas revueltas de Hong Kong, estamos hablando de la movilización de los chalecos amarillos en Francia, que parece que fue hace mucho tiempo, pero no fue hace tanto. Estamos hablando de toda la movilización social, por ejemplo, en Chile, y había ahí como una corriente de descontento manifiesta, que he puesto 3 ejemplos porque son los que más saltaron al noticiero internacional, pero hay otros exponentes, y eso quedó paralizado, que no desaparecido, quedó metido en un cajón con todo lo que la pandemia ha supuesto. A partir de ahí, una vez que la crisis sanitaria está por lo menos guardada, no sé si definitiva o temporalmente, lo cierto es que aquel malestar, aquel sentimiento se está volviendo a poner de manifiesto. Y sin ningún tipo de dudas, también fue Francia en aquel momento el punto pionero junto con Hong Kong. Sin ningún tipo de duda, Francia se ha caracterizado por ser una especie de termómetro de lo que ocurre a nivel internacional. Y es verdad que la sociedad francesa es una sociedad que históricamente ha demostrado el tener una especial capacidad de movilización ante distintos sucesos y circunstancias. Y el año 2023, como tú has resumido, Sandra, se han vivido en Francia, en primer lugar, los acontecimientos de movilización social ante el incremento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, y cuando eso parecía que estaba pasado, pues se ha vivido una ola, en este caso una ola además de violencia, mucho mayor a lo que pudo ser la violencia de aquel momento con el tema de la jubilación, debido al asesinato de este chico de 17 años por parte de la policía. Y lo que yo veo fundamentalmente detrás de eso, más allá de entrar en el análisis de la justicia de estas reivindicaciones, mayor, menor, puede haber muchos criterios, puede haber muchas opiniones, pero lo que resulta indudable es que ahí hay un malestar de fondo. Y ese malestar de fondo es lo que se pone precisamente en evidencia en el hecho de que no sean solamente movilizaciones, sino que desgraciadamente estas movilizaciones derrapen hacia una enorme violencia. Una violencia que podríamos decir que es inexplicable, ¿no? Porque por justa que sea la reivindicación de la jubilación, la reivindicación de un trato distinto, ¿no?, hacia las personas que no responden a unos parámetros, entre comillas, de normalidad, que las fuerzas policiales traten a todo el mundo con la misma dignidad y el mismo respeto. Todo esto creo que son reivindicaciones justas, pero claro, el problema es que todo esto deriva en una especie de explosión de violencia. Y esa explosión de violencia es la que yo creo que sobre todo tiene que ser objeto de análisis, porque denota que hay algo profundo ahí. Hay como una bomba de relojería que se pone de manifiesto en cuanto que se toca algo el escenario, en cuanto que el escenario se tambalea. Y además barrunto, Leonor y Sandra y Leonor, de que esto no solamente ocurre en Francia, sino que es un pozo que está ahí en muchos países. Y es un pozo que en cualquier momento salta a la palestra, porque estamos en un momento humano, en un momento social, en un momento colectivo, donde hay muchas tensiones, hay muchos conflictos y sobre todo, y termino, creo que lo que hay es mucha desesperanza. Es decir, yo ya que tengo unos años, recuerdo perfectamente, y soy breve al explicarlo, no voy a contar ahora aquí hazañas de abuelo, pero sí es importante el que recordemos que ha habido una época en la que éramos educados en la idea de progreso. Es decir, mis padres estaban convencidos que yo iba a vivir una sociedad mejor. Sí, con sus fallas, con sus carencias, pero en una sociedad que iba a mejor. Y yo durante una época importante de mi vida, pensando en mis hijos, también tenía claro esa idea de progreso. ¿Qué es lo que ha sucedido ya no solamente a nivel de una parte del planeta, sino en el planeta entero? Que la idea de progreso ha saltado por los aires. Hoy lo que hay es una enorme desesperanza, no digamos ya cuando hablamos de segmentos de población más jóvenes, no tienen ninguna confianza en lo que les espera en el futuro, no le dan ninguna verosimilitud a ninguna promesa, a ningún programa, a ninguna propuesta que se puede hacer. Se entiende que todo forma parte del discurso político que no tiene detrás ninguna veracidad e insisto, con una enorme dosis de desconfianza, de desesperanza. Y claro, la desesperanza y la desconfianza lleva a la frustración y la frustración lleva a la violencia.
Muchas gracias, Emilio y Sandra. Efectivamente, yo siento que después de la pandemia estamos en lo que se ha llamado la fatiga pospandémica, que ha traído varias consecuencias, ¿no? Por un lado, pues estos 2 años de presión, de miedo, de sentirse acorralados, pues trae ahora esta explosión de violencia. Y por otro lado, también lo comentabas, Emilio, la desconfianza absoluta en la política. O sea, yo recuerdo cuando yo era pequeña que confiábamos en los políticos, que se hablaba con respeto de ellos, que unos defendían a unos, otros defendían a otros, pero había un respeto, un estamos representados. Hoy en día son muy pocas las ocasiones en que escucho realmente a alguien hablando de política con esa confianza, ese respeto, pero al final ni siquiera ni las organizaciones supranacionales tampoco. O sea que de alguna manera hay una desconfianza total en quienes nos gobiernan, pero sin embargo estamos atados de pies y manos porque ellos son los que nos llevan, ellos son los que deciden esta subida de años con las pensiones, ellos son los que deciden absolutamente todo. Entonces, claro, hay también, por ejemplo, el tema del dinero, se está hablando mucho ahora del fin del dinero en cash, ¿no? Que vamos a ir al dinero digital. Se está hablando también de estos pasaportes sanitarios. Todo eso son decisiones supranacionales que nos están afectando a todos y que de alguna manera nos van acorralando. Entonces, la pregunta es, desde el ciudadano de a pie, ¿cómo asumimos todo esto? Porque realmente poco podemos hacer. En plan ejecutivo, poco podemos ejecutar. La pregunta que me gustaría traeros, Sandra y Emilio, desde lo humano, ¿cómo vivimos esto sin caer en esto que comentabais, en esta frustración, en esta desesperación y, por supuesto, sin caer en esta violencia que yo también siento que está brotando ahora mismo en Francia, pero que, como bien has dicho, Emilio, Francia es el foco, pero esto puede ir extendiéndose. Cuando Emilio mencionaba la situación de desesperanza además, pero también ese pilar, Leonor, que ha dado Francia, las noticias del mundo cada vez que sale a las calles manifestando algo por lo cual no está de acuerdo, eh, uno se pone a pensar y dentro de esta gran realidad de frustración, porque sí que hay una realidad de frustración mundial, porque los jóvenes hoy ya tienen menos posibilidades de encontrar su propio patrimonio, de construir para un piso, para un apartamento, para un lote, porque además sabemos que con la crisis bancaria, que es una de esas 3 crisis simultáneas económicas que está viviendo el mundo, pues cada vez las posibilidades son más limitadas para los jóvenes. Esto nos hace pensar en generaciones que se sienten sin futuro. Y cuando mencionan esa desconfianza en los estamentos políticos, que más allá de ser las personas como tú o como yo que en algún momento deciden, ay, no, mira, que quiero ser político, vamos a irnos es a la desconfianza en instituciones. Y ahí entran estos organismos supranacionales que sí que tienen claramente leído el panorama y dicen, tenemos que prepararnos para un mundo más enojado, ¿sí? Y lo hemos visto a partir incluso de declaraciones de Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, de la misma agenda de la Cuarta Revolución Industrial y demás, donde dice el mundo va a estar muy digital. Esto conecta con lo que preguntabas frente a la economía digital, que ya vamos para allá, pero de otro modo donde sabemos que va a haber muchas profesiones que van a quedar prácticamente obsoletas, donde estos jóvenes que hoy se están preguntando cómo vamos a hacer para tener un mejor futuro o para tener de algún modo cierta suerte de progreso, ¿no? Poder salir de esta realidad sin futuro que tenemos, pues tenemos que ubicar carreras que nos permitan estar en ese nuevo mundo digital que nos están ofreciendo. Pero es que resulta que no todo el mundo está de acuerdo, ni todo el mundo tiene las mismas posibilidades, porque vemos en países que están en vía de desarrollo donde no hay cubrimiento total ni siquiera de Internet. Hay una brecha digital enorme o simplemente personas que por sus convicciones o su generación deciden ni siquiera tener un teléfono inteligente. Esos serán los nuevos excluidos. Y esto está contemplado tanto por organismos supranacionales como incluso por importantes medios que tienen que ver con estas élites financieras, si se quiere ver, donde lo dicen abiertamente. Es como si nos estuviéramos volviendo en las dos clases
las dos nuevas clases sociales del mundo, que ya no tienen que ver ni con el comunismo y el capitalismo que fue, digamos, hasta la Guerra Fría o a partir de la Guerra Fría, esa gran guerra. Hoy el mundo está pensándose distinto y es como los que van a estar dentro de esta línea digital o este mundo digital al que nos están llevando, y aquellos que dicen, no, yo no quiero saber nada del mundo digital porque mi privacidad, porque no quiero estar en pasaportes digitales, porque no quiero que me obliguen a no usar efectivo y ahora pues renuncio, digamos, a tener el tema digital. Pero hay cosas que son, si se quiere ver y ya con esto cierro, hay cosas que son innegociables por convicción, pero tienes que ser claro de entender que también son irreversibles. Es decir, en este momento tú por convicción puedes decir, oye, no, lo mío es efectivo y a mí no me van a obligar a tener la economía digital, pero hay algo que es irreversible. En este momento vamos a una economía híbrida y quien seguramente no se prepare a aprender desde ya el tema de aplicaciones en 10, 15 años, cuando ya todo sea digital, va a estar completamente dependiente y por lo menos vulnerable. Entonces, por lo menos hay que entenderlo, hay que tratar de informarse y tratar de educarse, porque en la medida que nos educamos y entendemos algo, así lo rechacemos, vamos a tener argumentos sólidos que nos van a permitir dar un debate soportado. Si nosotros simplemente por decir no lo acepto, no quiero saber nada y no nos educamos, va a ser muy difícil hacer resistencia, ¿sí? Esto lo digo para quienes dicen yo no quiero nada de eso. Hay personas como yo, y tú también, que trabajamos en estas plataformas, nosotros ya, o sea, hacemos parte del sistema y será muy difícil salirnos completamente del sistema porque nos tienen todo, la ubicación, todo el tema de datos, y ese va a ser el nuevo control del mundo, el control digital. Pero aquellas personas que todavía dicen, yo no quiero saber nada del mundo digital y tienen otras convicciones, si no entienden cómo va a funcionar, van a estar muy vulnerables porque eso es irreversible en cuestión de 10 o 15 años. Y esa es la pregunta que se están haciendo los jóvenes. ¿Cómo salir de este meollo sin futuro en el que estamos y hasta qué punto voy a ceder para entrar en este mundo digital al que nos están conectando, que también tiene luces y sombras y banderas rojas además? Y con eso termino. Gracias, Sandra. Sí, yo, antes de dar la palabra a Emilio, quería formular esta pregunta, ¿no? ¿Cómo vivir sin ilusión? Porque todo esto que comenta Sandra así es, y además hay muy poca ilusión. Antes, cuando éramos pequeños y estudiábamos, yo quiero ser, y soñabas, no sueñan los jóvenes porque no ven el futuro. Y cuando vivimos sin ilusión, ¿de dónde sacamos la fortaleza para cada mañana explorar esos dones y talentos, sacar esa valentía y seguir adelante, ¿no? Esa es la gran preocupación que te quiero lanzar, Emilio. ¿Cómo se vive sin ilusión o dónde encontramos la ilusión? Vamos a bajar esto a lo humano para las personas que nos están escuchando reciban un impulso de luz. Escuchando a Sandra y también a ti, Leonor, se me venía a la memoria un hecho muy reciente. Ocurrió el pasado jueves, día 30 de junio. Y el hecho es que la gran corporación tecnológica Apple en Wall Street, que es donde cotiza, alcanzó la mayor capitalización, el mayor valor bursátil de su historia. Es una corporación con algo más de 40 años de historia y el 30 de junio la prensa económica internacional se hizo eco de que el valor de Apple ha superado por primera vez los 3 billones, con B, los 3 billones de dólares. Este dato lo saco a colación al escucharos por un motivo, y es que estadísticamente está ligado con Francia. El hecho en sí no tiene nada que ver con Francia, pero estadísticamente se da la circunstancia curiosa de que el Producto Interior Bruto de la economía francesa, es decir, lo que mueve la economía francesa al año, que es la séptima potencia económica mundial, es también de poco más de 3 billones de dólares euros. Es decir, que Apple ha alcanzado un valor bursátil similar a lo que es la capacidad económica anual de Francia, cuando Francia es la séptima potencia económica del mundo. Este hecho, esta interrelación que comparto con vosotras entre Apple y la economía francesa, me lleva a dos reflexiones. Por un lado, estamos hablando de corporaciones que tienen un poder omnímodo,
corporaciones que se han convertido, a mi entender, en una especie de nuevos imperios. Todavía somos muy dados a analizar la situación geopolítica, económica en clave de países, pero no deberíamos olvidar que hay corporaciones transnacionales que tienen una capacidad económica y que se mueven por el mundo más allá de barreras, de fronteras e incluso de leyes estatales y nacionales. Y este es un hecho distintivo del momento actual. Y creo que también esto influye en la desesperanza, en la falta de ilusión, que se percibe por la sociedad que hay unos poderes que en un momento determinado pudieron representarnos, me refiero a la clase política, pero que esos poderes realmente no tienen mucho mando o no tienen todo el mando que dicen tener, porque tienen un gran sometimiento, no puede ser de otra forma, a estas grandes corporaciones, a estos grandes poderes económicos. Esta es la primera reflexión, ¿no? El papel de estas grandes corporaciones que contribuyen a esa desconfianza y esa desesperanza, porque la gente percibe, lo puede percibir consciente o inconscientemente, pero percibe que no tenemos realmente en nuestra mano instrumentos válidos de transformación y que todo el tema de la soberanía popular, la fuerza de la democracia, etcétera, está totalmente devaluada ante un enorme castillo kafkiano que se ha levantado en esta nueva economía mundial. Pero el hecho de ligar Apple y la economía francesa también me lleva a otra reflexión, que es muy importante para retomar el asunto de la ilusión. La reflexión es que estamos hablando de descontento en un país que es la séptima potencia económica mundial. Claro, cuando hablamos del descontento en Francia por el asesinato de un chico por las fuerzas policiales o por la subida de la edad de jubilación de 62 a 64, esto, me entendéis, me expreso coloquialmente, es peccata minuta en comparación con lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo, donde la situación de desigualdad es atroz, es impresionante, ¿no? Todos los informes dicen que actualmente cada cuatro segundos muere al menos una persona en el mundo por la situación de desigualdad, ¿no? Y todo lo que estamos viendo, por tanto, muchas veces se visibiliza cuando ocurre en un sitio donde los medios de comunicación le prestan atención. Pero esto de una manera u otra está sucediendo en muchas partes del mundo que no tienen interés. Es una especie de submundo que los medios de comunicación de masa prácticamente no le interesa. Dicho todo esto y yendo directamente a lo que tú has planteado, Leonor, y también al hilo de lo que compartía Sandra. El quid de la cuestión entiendo que no es intentar salirse del sistema. De hecho, creo que no es posible, simple y llanamente no es posible salirse del sistema. Creo que a lo mejor hace siglos esto era posible. Hoy día el sistema tiene una envergadura tal y tiene unas redes tales que eso es simplemente un imposible. Lo que creo que sí hay que hacer, y el ejemplo el ejemplo de vosotras dos con la tecnología es un botón de muestra muy interesante, es saber qué es lo que podemos usar del sistema para lo que realmente es importante y lo que realmente es importante en la vida y lo que realmente es importante en nuestra vida, e intentar no caer en las arenas movedizas de la otra parte que puede conllevar ese sistema, pero que realmente no tiene que ver con nosotros. Las tecnologías son un magnífico exponente, las tecnologías por sí son un éxito de la evolución humana. El quid de la cuestión está en cómo la usamos, cómo la utilizamos. Pues bien, lo que tiene que ver con la tecnología lo podemos aplicar a otros ámbitos. Evidentemente estamos en un fenómeno creciente de mundo virtual, de mundo artificial, de mundo tecnológico. Lo que yo me propongo cada día al levantarme y en cada instante del día a día es que a ese mundo lo pueda yo utilizar para sacar lo mejor de mí y para no caer a la vez en las derivas que sé que ese mundo tiene. Con lo que yo sé que hay un riesgo de abducción de la pantalla. Y ese riesgo de abducción de la pantalla te puede llevar al entretenimiento tonto y a la distracción lela. Pero también sé que las tecnologías son un instrumento de comunicación, son un instrumento de conocimiento, son un instrumento de conciencia. Y a partir de ahí creo que todo esto, para ir ya llegando a lo más concreto, creo que esto lo que incrementa es nuestra responsabilidad personal.
que por supuesto también es social, porque vamos de la mano, evidentemente, en este mundo, ¿no? Pero tiene mucho que ver con ser consciente de nuestra responsabilidad. Estamos en un momento histórico donde tenemos que hacernos muy responsables de nuestros actos, incluso desde la cosa tan tonta de que te llega algo al móvil y lo reproduce, ¿no? Lo redifundes así por las buenas. No, no, tenemos que ser conscientes de que hay flujo de información donde se mezcla de todo, las noticias falsas, la desinformación, la contrainformación, y tenemos que hacernos responsables de la gestión que hacemos de eso. Yo, por tanto, diría que estamos en un momento enormemente potente que nos desmoraliza o nos puede desesperanzar si nos perdemos en los árboles, pero que si somos capaces de ver el bosque, lo que está viviendo la humanidad es una transformación inmensa que cada uno particularmente, y si nos damos la mano mucho, pues también socialmente, podemos dar lugar a una realidad distinta. Ese es mi convencimiento. Mi convencimiento es que estamos en una situación donde hay muchas cosas que se están derrumbando, sin ningún tipo de duda, pero a su vez hay cosas que se están creando. Y esa motivación, esa ilusión, ese entusiasmo que tú comentas, Leonor, creo que está precisamente en tener unos criterios que tienen que ser criterios propios, con lo cual se necesita discernimiento, con lo cual se necesita sentido común, con lo cual también se necesitan valores éticos, y de esos principios y esos valores construir nuestra vida, sabiendo que estamos en un sistema que ofrece determinadas cosas, pero siendo nosotros los que seamos capaces de decir esto sí o esto no, y lo que digo sí además de esta forma que es la que yo percibo, que es la manera de llevarlo a mi vida y de poner, insisto, lo mejor de mí mismo al servicio no solamente de mí, sino al servicio de los demás. Gracias, Emilio. Ajo, ajo por este salvavidas, por este retomar, efectivamente, no soy un paciente, soy una haciente y todo lo que ofrece la vida. Me encanta esto, ¿no? Esto es de Carmelo Bezcarra, que no somos pacientes, que hemos de ser hacientes, porque todo lo que nos pasa tenemos el libre albedrío para decidir qué actitud. Las cosas suceden, pero yo con la actitud elijo cómo y de qué manera. Entonces, esto es lo que yo quería traer, bajar a este humano. ¿Qué hago con todo esto? Voy a pedirle ahora a Sandra otro salvavidas, porque Sandra también trabaja con grupos para trabajar esto humano, para sacar estos dones y talentos, como tú, Emilio, estáis unidos por este denominador común, por eso quería traeros hoy a los dos. Sandra, ¿cuál es tu salvavidas para volver a lo humano y de ahí renacer con la nueva humanidad? Acuérdate que de lo político a lo humano decimos, porque la política toma las decisiones, pero es la humanidad la que toma las acciones. Y escuchando a Emilio, que me ha encantado, pues todo ese panorama que nos daba, llego a 3 conclusiones que de alguna manera han sido una hoja de ruta permanente en Informativo G24, Leonor. Y es el primero, que sabemos que todo este mundo que se está volviendo tan digital, tan exigente, tan innovador, nos está llevando a una nueva economía de dones y talentos. Lo que más queremos, digamos, dejar claro es que, aunque están diciendo cada vez que el tema del mundo digital es lo que va precisamente a marcar la pauta a nivel global, es como darle la oportunidad a la gente de lo que llamé en el momento de la pandemia la reevolución. ¿Sí? No estoy hablando de la revolución, sino la reevolución, donde si bien volvimos a nosotros mismos, también era el momento de decir, ok, está cambiando la economía digital se va a volver muy fuerte, entonces la voy a usar como esa economía de dones y talentos. Ah, ¿que eres médico? Sí, oye, pero me encanta tocar piano. Anda, hazlo. Que soy profesora, pero me gusta hacer podcast. Genial, hazlo. Que Leonor es periodista, pero mira cómo lo hace de bien, además con la biodanza, que fue bastante sanadora y la vivimos en España. Dale, es el momento de la economía de dones y talentos. Segundo, mencionaba algo muy importante, Emilio, y es esa autorresponsabilidad que tiene que hacer parte, uno, de la madurez nuestra como humanidad, porque tenemos que madurar ya de una vez por todas, y la revolución, y es que tenemos que cuidar no solo la información que estamos retransmitiendo cuando nos llega un WhatsApp o algo en redes sociales,
sino también tenemos que cuidar mucho lo que dejamos entrar en nuestra cabeza. ¿Te acuerdas alguna vez que hablamos del tema? Yo te decía, mira, a uno le llega información todos los días y yo de entrada digo, esto no lo quiero ver, esto no me interesa, porque hay que cuidarse, se llama la higiene mental y es importante, ¿sí? Para que te mantengas equilibrado, hace parte de guardar el equilibrio. Y la tercera reflexión, yo creo que se liga mucho con esto de ser responsables con nosotros mismos, pero entender que finalmente, aunque hay sombras frente a gente que no está de acuerdo y que dice esto es control digital, lo que tú quieras ver, también tomémoslo como va a ser la era de la verdad, ¿sí? Y eso nos lleva a la congruencia. Y entonces vamos a tener que ser capaces como humanidad de aprender a pensar, decir y actuar de la misma manera que somos en privado, ¿sí? Todo esto que hacemos en privado debe ser lo mismo que se haga públicamente. Esto lo logran personas ya que han logrado como esa conciencia que mencionaba Emilio, esa evolución, donde empezamos incluso a corregirnos, oye, si voy a hablar con los amigos, si voy a hablar con la familia, voy a hablar de estos temas y voy a tener determinada posición es porque es la misma que voy a tener públicamente. Y ese ejercicio lo empezamos a hacer, por lo menos mi equipo de trabajo y yo, desde la pandemia. Cuando sentíamos, mucha gente decía, ay, todos los teléfonos están interceptados. Maravilloso, vamos a entrenarnos, entonces vamos a empezar a ser congruentes, vamos a pensar, decir y actuar que todo aquello que se diga en privado seas capaz de sostenerlo públicamente. Y ha sido un crecimiento espiritual y de conciencia tan bonito que en serio tu entorno cambia. Por más difícil que sea la información que tú tengas que traer, que una ola de violencia en Francia, que mira, hay otras que se están presentando en China, que por primera vez en Irán había protestas, pero vamos más allá de empezar a calificar desde esa dualidad de qué es bueno o malo, del blanco, del negro, de lo chévere, lo no chévere, vamos a entender el proceso, ¿sí? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué consecuencias pueden traer? ¿Cuáles son las causas que llevaron a esta situación? Cuando nosotros como humanidad nos damos a la tarea de entender el proceso, más allá de entrar a calificar sin ningún conocimiento, es ahí donde viene la verdadera evolución. Entender que todas las opiniones son valiosas porque vienen como consecuencia de la vivencia, de la experiencia que tuvo cada ser humano. Y cuando nosotros somos conscientes de que el otro, aunque haya crecido, vivido, entendido, sentido, en otro entorno completamente diferente al mío, tiene algo valioso que decir, vamos a crecer y a evolucionar como humanidad. Y creo que la violencia del mundo bajará mucho y será un mundo más tranquilo. Y es a eso a lo que yo le llamo la reevolución. Tengo confianza en la reevolución y por eso insisto, porque la política toma las decisiones, pero es la humanidad la que toma las acciones. Gracias, Sandra. Qué gusto escucharos, qué rico, muchísimas gracias. Así que por redondear un poco, hace falta esta madurez humana, me ha gustado ese nombre que le has dado, Emilio, madurar de una vez por todas y no ser pacientes. Y veo dos vertientes, la vertiente personal que comentabais, que desde la higiene, una higiene decimos, somos lo que comemos. Somos lo que comemos, lo que vemos, lo que escuchamos, de quien nos rodeamos. Realmente estamos impactados por los 5 sentidos, que son nuestras 5 ventanas al mundo, en este traje de buzo que traemos aquí de terrícolas, y por ahí todo lo que entra llega a formar parte de mí. Entonces, cuanto menos basura entre, menos tengo que limpiar realmente. Entonces, es importante, pues, ¿qué escuchamos, no? Si hay un noticiero que después de escucharlo te deja con el cortisol a tope, preocupada, pues no lo veas más, búscate otro lugar para ver noticias, para escuchar desde donde, bueno, pues por ejemplo, informativo G24, siempre nos cuentas todo, Sandra, y yo me quedo tranquila, bueno, esto es lo que está ocurriendo, ahora vamos a ver cómo procedemos, vamos a ver qué puedo hacer, de qué manera me involucro, de qué manera me atañe, pero no me deja entonces esa higiene creo que es desde lo personal muy importante, pero incluso yéndonos a lo social, ¿de qué personas me rodeo? Personas que están todo el día quejándose, protestando, que no ven futuro, pues poquito a poco hemos de ir soltando a esas personas y rodearnos de personas vitamina, ¿no? Aquí me encanta Marian Rojas, la psiquiatra, muy famosa en España, no sé si te suena, Sandra. Marian Rojas nos habla de las personas vitamina, entonces busquemos esas personas vitaminas y hagamos de nuestro micromundo
un lugar bello, un lugar higiénico donde lo que veo, lo que escucho, lo que me toca, lo que me rodea es bello. Y, por supuesto, todo lo que hay alrededor pues va a ir calando irremediablemente, como habéis comentado, en la sociedad, pero que yo esté lista, preparada y con todas esas capacidades disponibles, ¿no? Para ponerme también al servicio. Y qué bonito también, comentabas, Emilio, darnos la mano. Está sucediendo mucho ahora, siempre ha sucedido, pero como ahora hay como más este flujo de reunirnos para hacer cooperativas, reunirnos para hacer asociaciones. Esto es tan importante, el sentir. Pues me rodeo de personas que sienten como yo, que vibran como vibro yo, para poquito a poco ir extendiéndonos. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a terminar con unas pildoritas, Emilio y Sandra, para recordar a las personas que la fuerza está en cada una de nosotras y que tenemos el libre albedrío. ¿Quieres comenzar tú, Emilio? Sí, tomo yo la palabra para que Sandra cierre, si te parece, Leonor. Muy bien. Mi pildorita la tomo precisamente de las palabras de Sandra, porque creo que ha utilizado un término que ella no sabe, ni tiene por qué saber, que para mí es crucial en estos momentos, que es el término reevolución. De hecho, tengo el honor de dirigir un proyecto que tiene como título Proyecto de Investigación, Consciencia y Sociedad Distópica, que tiene libros principales y libros secundarios. Y el último libro principal, que salió en septiembre pasado, tiene como título precisamente De la distopía a la reevolución. Porque de esto se trata, efectivamente. Tenemos que ser conscientes que estamos en un contexto que tiene muchas connotaciones distópicas, eso es así. No tenemos que asustarnos ni venirnos abajo por el hecho de reconocerlo, y ante esa realidad distópica lo que corresponde es esa reevolución que tú has expresado muy bien, que ya hago mío, Sandra, por completo, y por tanto esto sería mi pildorita final. Sí, ese es el libro precisamente, Leonor. ¡Qué Que yo, honor! ¡Qué bien! la Estamos reevolución yo conectados. creo que es algo fundamental en estos momentos. Este libro, perdona Sandra, ahora ya das tú tu pildorita, este libro es una maravilla. Emilio y otro montón de autores, José Alfonso Delgado, Lola Rumi, Manuel López, Martín González, Ricardo Andrés, Sergio Quiroga y Vicente Marcos. Una joya de libro, os lo recomiendo encarecidamente porque trae esa ilusión, trae lo que yo echo mucho de menos y es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora por dónde? Pues aquí además, bueno, yo lo tengo súper subrayado. Va capítulo a capítulo por diferentes aspectos, por la economía, por la política, por lo personal, por tus dones y talentos. Así que tomad nota. O De sea la que lo distopía vamos a a la tener. Cuando vamos a revolución. España, lo quiero ver. ¡Qué lindo! Muy bien, gracias Emilio por esa píldora. Vamos allá, Sandra, con la tuya. ¿Cómo hacemos para que esa chispa nos acompañe y seguir co-creando esta maravillosa humanidad? Pues primero felicitar a Emilio y que me alegra mucho que estemos conectados con esta palabra, que en 2019 tuve una depresión muy fuerte y alguien que se llama Luz Dari, que es una coach, me ayudó mucho a entender esa palabra y que hoy es de verdad que rico que sea un puente entre nosotros y que quiero mucho conocerlo cuando vaya a España, que espero que nos podamos conocer personalmente. Y vamos con la píldora ya para cerrar esto. Con todos nuestros suscriptores o los suscriptores de este gran canal de Leonor García, y es que, como les decía en la conferencia aquí en Estados Unidos, que hablábamos de las 3 llaves del éxito, nosotros estamos en un sistema donde se nos exige más el hacer que el ser, y nos olvidamos de nosotros mismos. Y entonces estamos todo el tiempo desarrollando la mente, la estrategia y la acción, como si fuéramos una gran corporación, ¿sí? De hecho, es un ejercicio muy interesante hacer de cuenta que somos corporaciones, pero se queda vacío ese otro aspecto en el que hay que sentir, y que yo le llamo las 3 llaves maestras porque así nos lo enseñaron, y que tiene que ver con esas 3 palabras que te mencionaba en nuestra charla anterior, que a uno se lo dicen en el cumpleaños o incluso la Nochevieja, y uno cree que son tan superfluas, pero son tan profundas. Es cuando te dicen, oye, Leonor, oye, Emilio, te deseo salud, dinero y amor. Y nos damos cuenta que de verdad esas 3 llaves maestras, si las tenemos trabajadas, si las entendemos, si entendemos que si trabajamos el amor, vamos a ser capaces no solo de dar amor a otros, sino que primero tenemos que darnos amor a nosotros mismos. 2,
la salud, que no es solo comer sano, sino gobernar los pensamientos, cuidar la información que dejamos entrar a nosotros. 3, el dinero, cuando aprendemos que es un flujo que viene incluso de la parte espiritual, que vas a ser abundante primero si tú consideras que amas lo que eres y agradeces lo que tienes, sea mucho o poco, pero que a partir de la gratitud se abre un gran flujo de abundancia que te va a permitir ser generoso incluso con nosotros. Cuando entendemos esas 3 llaves maestras, en este momento incluso de crisis económica o la crisálida que yo le llamo, si entendemos, por ejemplo, que si ya no tienes las mismas posibilidades de antes, pero tienes una puerta abierta dentro de la solidaridad con otros, y eso seguramente va a estabilizar una economía o generar economías circulares, que quiere decir, por ejemplo, reciclar, intercambiar, en fin, ya cada quien lo verá, cada quien tomará lo que resuene con ellos, pero que siempre hay llaves maestras para aplicar a tu vida, para que todo esté en orden. No te tragues tu dolor. Pide ayuda cuando sea necesario. Siempre va a haber gente que va a estar dispuesta a ayudarte, y saber discernir muy bien la información que nos llega para que no te altere los nervios o no te dispare el cortisol, como dices tú, Leonor. Y vean Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista y sobre todo porque buscamos que la evolución nos acompañe. Gracias, Sandra, gracias. Bueno, pues sí, además de ver Informativo G24, que lo podéis encontrar en YouTube, vamos a tener a Sandra en otoño aquí en Málaga. Precisamente nos vas a traer estas 3 llaves del éxito que vamos a estar trabajando en la Casa Pepe Bravo durante un fin de semana. Estamos ahí terminando de coordinar qué fin de semana será, pero bueno, pues ya os lo comunicaremos en las redes, tanto en Facebook, Instagram, Leonor García Zato, se llama todo, en la web. Y ahí os informaremos, será un placer. Yo voy a intentar cuando venga Sandra hacer un encuentro con Emilio. Si hace falta nos vamos a su casa en Sevilla a tomarnos un café ahí a la puerta de su casa para que os conozcáis, porque es un gran regalo tener estas 2 energías juntas, tan bonito y tan esperanzador. Yo quiero terminar recordándole a la audiencia que no se nos olvide que somos seres humanos, no somos haceres humanos. Vamos a trabajar qué es ser humano. Estamos aquí para disfrutar. Al final, todo esto es un gran sueño. Vamos a disfrutarlo, a gozarlo y a cuidarnos unos a otros. Gracias, Emilio. Gracias, Sandra. Nos vemos muy, muy prontito. Que así sea. Un abrazo muy fuerte a las 2 y a todas las personas que nos ven. Un abrazo a todos, para ti, Emilio, para Leonor. Gracias por haberme invitado.